Estimados amigos, estimadas amigas, sean todos muy bienvenidos a la clase número 2 del curso Conceptos Básicos del Judaísmo, el calendario hebreo y las festividades, que es dictado por la doctora Aliza Moreno Goldschmidt. Y bueno, ya estamos entonces avanzando esta segunda clase y yo sé que este tema que voy a presentar ahora llama mucho la atención. Yo sé que han inclusive enviado muchas preguntas en las redes sociales a medida que íbamos publicando material al respecto, y tiene que ver con el Shabbat. Y el tema de hoy es conceptos básicos sobre la ley oral Shabbat. También sé que muchos de ustedes han visitado Israel y se han preguntado un montón de preguntas sobre cómo se respeta el Shabbat, diferentes grupos, cómo lo respetan en los hoteles, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso tal vez para más adelante. Vamos, sí, ya a iniciar esta segunda clase con Aliza Moreno Goldschmidt. ¿Qué tal, Aliza? ¿Cómo estás? Hola Ariel, y un gran saludo a todos nuestros participantes en el curso. Bueno, Eh, gracias y ansiosos por este tema para iniciar. Espero que responda a las expectativas. Estoy seguro que sí. Adelante. Bueno, queridos participantes en el curso, antes de poner la presentación de hoy, quisiera ante todo agradecerles mucho por sus cálidas palabras, por las interesantísimas preguntas que pusieron en la plataforma del curso. Para mí es realmente grato poder tener algún tipo de interacción un poco más directa, así que les agradezco mucho que se hayan tomado el tiempo para escribir, para compartir sus pensamientos y sus preguntas. Bueno, vamos a empezar con nuestra clase de hoy. Ok, muy bien. Primero que todo, una cuestión de estructurar la clase de hoy la vamos a dividir en dos temas, que el primer tema va a ser un tema introductorio que nos va a servir para todo el resto del curso y en realidad para cualquier curso que tenga que ver con temáticas judías. Y luego vamos a empezar en nuestra clase de hoy, tal como mencionó Ariel, el tema de Shabbat, el cual continuaremos también la semana entrante. Muy bien, la primera parte de nuestro encuentro de hoy vamos a dedicarlo a aclarar algunos conceptos básicos sobre un punto fundamental para poder llegar a un estado de comprensión de la cultura y la ley judía tradicional, y es lo que se conoce en el judaísmo rabínico como la ley oral. En esta corta introducción, primero quiero aclarar, evidentemente no vamos a poder agotar el tema. El tema de la ley oral es un tema supremamente amplio, ni siquiera aunque dedicáramos una clase entera, un curso entero al tema, podríamos agotarlo. En realidad es un bagaje supremamente amplio, pero el objetivo de esta pequeña introducción es permitirles comprender la base, la lógica interna que existe, y esto es un punto fundamental para poder conocer, para poder entender qué es el judaísmo. Podríamos conocer muchos detalles, muchas tradiciones, pero si no entendemos en qué significa, en qué consiste la cuestión de la ley oral y la dinámica entre la ley escrita y la ley oral, no estamos realmente entrando en la esencia que nos permita comprender el judaísmo. Así que, en mi opinión, lo que vamos a ver ahora es quizás lo más importante que vamos a aprender a lo largo de todo nuestro curso. Y mientras hacemos la introducción, también vamos a aclarar algunos conceptos que luego van a volver a aparecer también en la segunda parte de nuestra clase de hoy, como también en futuros encuentros. Muy bien. La premisa básica del judaísmo es, al igual que en el cristianismo, que la ley de Moisés es fruto de la revelación divina. ¿Ok? El judaísmo cree que Dios se comunica con el hombre
transmite su palabra a través de los profetas y principalmente en lo que se refiere al profeta de Moisés, en él, a través de él se transmitió la ley que es obligatoria de forma eterna según la visión judía. Hasta aquí quizás no hay una diferencia muy grande con otras visiones monoteístas que creen en la Biblia. Pero aquí continúa el siguiente punto, que es donde comienza la peculiaridad del judaísmo que conocemos hoy en día. Y digo del judaísmo que conocemos hoy en día porque a lo largo de la historia judía han habido distintas sectas, muy posiblemente habrán profundizado en estos temas aquellos de ustedes que hayan tomado cursos con Adolfo Roitman. En la época del Segundo Templo, por ejemplo, existían distintos grupos. Ahora, lo que voy a presentar ahora es la ideología del judaísmo que existe hoy en día, lo que podríamos llamar el judaísmo rabínico. Que no ha sido un concepto aceptado por todos los grupos relacionados con el judaísmo a lo largo de la historia, pero creo que el punto fundamental para subrayar es que fue justamente este grupo, lo que a veces se conoce como los filisteos, que continuaron, que llegó su existencia hasta el día de hoy. Es decir, el judaísmo que conocemos hoy en día es el resultado de esta tradición, no filisteos, me disculpo, fariseos, me disculpo por el error, pero que hoy en día ya no se utiliza el concepto, fariseos utiliza el concepto de judaísmo en general porque es la tradición que sobrevivió. Ok, entonces, ¿en qué consiste la ideología rabínica? Primero está la ley escrita, que es lo que llamamos el Pentateuco, y en hebreo lo que se llama Torah Shebichtav, la ley escrita. Ahora quiero aclarar el concepto Torah, que es un término que vamos a seguir utilizando en adelante de forma muy recurrente. El término Torah puede, dependiendo del contexto, puede tener distintos significados. Torah es ley. Por lo general, cuando hablamos de la Torá, nos referimos a el Pentateuco, a los 5 libros de Moisés. Por ejemplo, si ustedes han visto el rollo que se lee en las sinagogas, es el rollo de la Torá, y lo que se encuentra en él son el Pentateuco, los 5 libros de Moisés. Pero Torá a veces se hace referencia a Torá a ley en el sentido más amplio, es decir, que incluye no solamente la ley escrita, sino lo que vamos a ver ahora también, la ley oral, que en hebreo se llama Torah Shebe'al Peh, la ley oral. Ahora, el punto central aquí es que la ley oral no es una tradición posterior, según la ideología rabínica, sino que es parte misma de la revelación recibida por Moisés directamente de Dios. Y por lo tanto tiene el mismo valor y el mismo peso, es igualmente obligatorio que la ley escrita. ¿Ok? Entonces, esto es muy importante de comprender porque no tenemos aquí una jerarquía que la ley escrita es más obligatoria que la ley oral. ¿Okay? No, con esto no se limita o se empequeñece la importancia de la ley escrita del Pentateuco, pero según la visión rabínica, la forma para poder comprender a cabalidad la ley escrita es a través de estudiar y entender la ley oral, que van de la mano una por una. Muy bien. Ahora, la ley... ok. ¿Cómo se puede justificar que existe una ley oral? ¿Cómo el judaísmo rabínico está tan convencido, justifica, elabora de forma racional esta idea de que al lado de una ley escrita, Dios reveló también una ley oral? La principal dificultad
para esta pregunta es que en la ley escrita, en el Pentateuco, no está escrito que Dios haya hecho una revelación oral. Y por lo tanto, tal como mencioné anteriormente, hubo varios grupos a lo largo de la historia judía que no estuvieron de acuerdo con esta base de la ley oral. Podemos mencionar a los caraítas, que es un fenómeno un poco posterior, que se identifican con toda la idea del judaísmo, salvo la ley oral, pero que salvo la ley oral es no identificarse con el judaísmo. Y también en la época del Segundo Templo, había grupos que no aceptaban la autoridad de la ley oral. Ok, pero otra vez estamos hablando del judaísmo rabínico. Ok, entonces, ¿cómo justifica el judaísmo rabínico el hecho, este principio fundamental de su ideología? Argumenta el judaísmo rabínico que existen muchos puntos en la Torá, es decir, en el Pentateuco, a partir de ahora voy a utilizar la palabra Torá, que hay indicaciones claras de alguna ley, de algún precepto, y que es obvio que faltan detalles, que es imposible que Dios haya dado una instrucción, una ley tan general sin haber dado los detalles al respecto. Quiero mencionar en este momento, en este punto de forma muy breve, un ejemplo y luego lo profundizaremos cuando leamos los textos en algunos minutos. Está el tema de Shabbat, del séptimo día, del día de descanso. Tal como leeremos en un momento, existe el tema de Shabbat, figura en el Pentateuco muy numerosas veces, y no solamente que figura numerosas veces, sino que es uno de los 10 mandamientos, sino que además el castigo de quien incumple el Shabbat es supremamente grave. O sea, estamos hablando de un tema supremamente importante, central y de peso en la Torá. Pero la Torá misma no dice que es trabajo. Repite numerosas veces que está prohibido hacer trabajo, que aquel que no haga trabajo, que aquel que haga trabajo va a ser sacado del pueblo, que su pena es la pena de muerte, pero no dice cuál es el trabajo que está prohibido hacer. ¿Cuál es el trabajo? ¿Ir a la oficina? ¿Cuál es el trabajo? ¿Ver televisión? O trabajo físico, salir a correr? La Torá no dice. Entonces dice la argumentación rabínica dice, no es posible que Dios haya dado leyes tan importantes, y este es un ejemplo de una ley muy importante, pero no solamente esta ley importante, sino en general las leyes, en términos tan generales, sin haber dado un mayor detalle. Y por lo tanto, se considera que Dios mismo dio el detalle de todas sus leyes a través de la ley oral. Y esta es la ideología básica del judaísmo que conocemos en nuestros días. Ok. Ley de origen divino, se dice en hebreo, ley mideoraita. Deoraita es la palabra en arameo para decir de la Torá. Las leyes que vienen de la Torá. ¿Cuáles son las leyes que vienen de la Torá? Tal como ya mencionamos anteriormente. Primero, estamos hablando solamente de la ley oral. ¿Okay? Obviamente la Torá es obvio que proviene de la Torá. La ley escrita, estamos refiriéndonos ahora a la ley oral. Un tipo de ley oral es lo que se llama en hebreo Alajá le Moshe mi Sinai, una ley que fue entregada a Moisés en Sinai. Es decir, que no necesariamente tiene que estar ligado con la ley escrita. Puede que no tenga ninguna, no haya sido mencionada ni que se pueda inferir por ninguna parte del texto escrito, pero es una ley que de forma independiente se entregó a Moisés. Vamos a ver un ejemplo para entender. Dice en Éxodo 13, y será para ti como signo sobre tu mano y como remembranza entre tus ojos, para que esté la Torá de Adonai en tu boca.
pues con poder fuerte te ha hecho salir Adonai de Egipto. Ok, este versículo es lo que ha sido interpretado como las filacterías, el tefilín, que es lo que vemos ahora. Ahora, el texto bíblico habla de un signo que se pone en la mano y entre los ojos, pero no existe ningún tipo de descripción de lo que estamos viendo en este momento en la imagen. Según la tradición rabínica, aunque el texto bíblico no lo señala en su parte escrita, la creencia judía es que Moisés ya recibió la indicación de a qué se refería con los signos, que se refería a estas filacterías, que se habla de lo que hay adentro. A propósito, lo que vemos aquí son unas pequeñas cajitas de madera que dentro de las cajitas se encuentran pergaminos con versículos bíblicos que lo usan. Se usa en los rezos matutinos, en días normales, no días de fiesta, no en Shabbat. Y entonces la idea que se encuentra aquí es que en Sinai Dios le transmite a Moisés y le explica que a lo que se refiere en este versículo es específicamente a este tipo de elemento litúrgico. ¿Ok? Entonces tenemos aquí un ejemplo de lo que se llama Alajá le Moshe mi Sinai. Ahora, cabe señalar que este tipo de leyes, es decir, que no tienen ningún vínculo con el texto bíblico, son la gran minoría de las leyes. Muy pocas leyes no tienen algún tipo de relación directa con el texto. Vamos a ver el segundo tipo. El segundo tipo de leyes, de la ley oral, se infieren a partir del texto bíblico. Es decir, existe una creencia que en el texto bíblico están incluidas todas o la grandísima mayoría de las leyes orales, y lo que tenemos que hacer, lo que tiene que hacer la tradición, lo que tienen que hacer los aptos, es saber leer e interpretar el texto bíblico para poder sacar y extraer todo el detalle de la ley. Es decir, estamos hablando de que está la ley escrita y también la ley oral se infiere, se saca dentro de la ley escrita. Vamos a ver también un ejemplo. Digamos que preguntamos, ¿cuántas veces al día tenemos que rezar? Responde la ley oral basándose en estos 3 versículos. Hay que rezar 3 veces al día, por la mañana, por la tarde y por la noche. ¿En qué se basan? En la Torá no está escrito de forma literal, rezarás 3 veces al día, no, pero según esta ideología dicen, aunque no se hace referencia directa a esta instrucción, ya se puede aprender del texto mismo que eso es lo que se espera de nosotros. Leamos los versículos. El primero hace referencia a Abraham, el primer patriarca. Esto es en el contexto del episodio del sacrificio de Isaac, y dice así en Génesis 19. Madrugó Abraham por la mañana y se dirigió al lugar donde hubo estado, allí frente a la presencia de Adonai. Entonces entienden nuestros sabios, aquí hay una referencia clara que se habla de las horas de la mañana y interpretan que frente a la presencia de Adonai se refiere a el rezo, y de aquí aprendemos que tenemos la obligación de hacer un rezo matutino. Continúo. Este es un versículo que habla de Isaac antes que llegara Rivka, Rebeca, que la trajera el siervo de Abraham. Había salido Isaac, para meditar en el campo hacia el atardecer, y alzó sus ojos y vio, y he aquí que había camellos que se aproximaban. Eran los camellos con su futura esposa Rivka. Y entonces aquí también podemos entender cómo entendieron los sabios este versículo. Está claro que se trata de la tarde, hacia el atardecer, ¿ok? Y cuando dice, había salido para meditar, se puede entender
que se trata de un rezo. De aquí aprendemos que también hay que hacer un rezo por la tarde. Y el tercer versículo hace referencia al tercer patriarca, Jacob. Se encontró con el lugar y pernoctó allí, pues el sol se había puesto. Tomó las piedras del lugar y las dispuso debajo de su cabeza y se acostó en el lugar aquel. Ok, estamos hablando en el momento cuando escapa Jacob, después de haber tomado la bendición y descansa en el camino. Aquí es el famoso relato del sueño de Jacob. Y entonces nuestros sabios interpretan que se encontró con el lugar, se refiere también a un rezo, y aquí está claro que se habla de noche. En paréntesis, cabe señalar que en la literatura rabínica existe una discusión si el rezo de la noche es obligatorio. En general se considera que no es obligatorio, sino es un rezo agregado, pero actualmente cualquier judío que respete la ley a cabalidad acostumbra a rezar 3 veces al día. Y aquí vemos la conexión directa entre el texto bíblico y la ley rabínica. Lo que sí es importante de señalar es que todas las leyes de cualquiera de estas dos, es decir, o de oraita, o la ley escrita, o la ley oral, son consideradas, esto ya lo mencionamos antes, son consideradas igualmente divinas, igualmente obligatorias. Ahora, cuando hablamos, volviendo otra vez a esta categoría de la hermenéutica, las reglas, lo que vimos aquí es un ejemplo más bien claro de versículos que se interpretan hacia un tema particular, pero luego los sabios de la ley oral desarrollaron unas reglas mucho más estructuradas como herramientas con las cuales se puede continuar extrayendo la gran variedad de leyes que se pueden encontrar en el texto. No tenemos ahorita el tiempo para profundizar en todas estas reglas y ver ejemplos de todas de ellas, pero quiero mostrarles una solamente para que entiendan más o menos en qué consiste la lógica de esta cuestión. Ok, tenemos una regla que se llama, una de estas reglas hermenéuticas, que se llama Kal Vajomer, es decir, se puede inferir sobre lo sencillo a partir de un ejemplo más complejo. ¿A qué se refiere? Veamos lo que tenemos aquí en este versículo. Dice en Éxodo 23, cuando encontrares al buey de tu enemigo o a su asno extraviado, habrás de devolvérselo a él. ¿Cuál es la conclusión a la que llega, la conclusión legal, la conclusión alágica, a la que llega a partir de esta regla del Kal Vajomer? Dice así, la Biblia no hace referencia de forma literal a la obligación de devolver objetos a amigos, a compañeros, a gente del mismo pueblo, a familiares, no hace referencia. Pero si la Torá nos dice que estamos en la obligación de devolver los objetos extraviados a nuestro enemigo, evidentemente también tenemos la obligación, es mucho más sencillo, es mucho más obvio que tenemos también la obligación de devolver los objetos extraviados también a nuestra gente cercana. ¿Ok? Entonces aquí vemos un ejemplo de cómo se puede aplicar una de estas reglas hermenéuticas. Cuando se trata de un caso que hay un ejemplo específico, en un caso que es más grave, en un caso que es más sencillo, también se puede aplicar. Ok, hasta aquí hablamos de lo que son las distintas clases de ley oral, lo que dijimos, mideoraita, las leyes que están consideradas por la cultura rabínica que son de origen divino. Ahora tenemos en el judaísmo rabínico también otras leyes adicionales que desde un principio son consideradas leyes rabínicas.
Ahora, cabe señalar que todo lo que mencioné antes de que entremos en detalles sobre las leyes rabínicas, todo este proceso de investigación y de aplicación, incluso la formulación misma de estas reglas hermenéuticas, fue elaborada por los sabios y los rabinos. Pero sus conclusiones son consideradas de origen divino, ¿ok? Porque se considera que esta es parte de la ley oral. A diferencia de lo que vamos a ver ahora, lo que son la categoría de las leyes rabínicas tienen otro estatus. Es decir, los rabinos, sobre todo, nos estamos refiriendo a los sabios de la época de la ley oral, además de participar en este proceso de interpretación de la ley para poder extraer la ley oral, también añadieron leyes que de forma abierta y declarada son leyes que los rabinos mismos aplicaron, que también tienen una validez, pero que tienen, obviamente, digamos, en la jerarquía legal, no están en un lugar tan alto como lo que es considerado como una ley divina. Estas leyes se llaman Miderabanan, que son de los rabinos, y también son conocidas muchas de ellas como Takanot. Ahora, existen distintos tipos de estas leyes, de estas Takanot, de estas leyes agregadas por los rabinos. Vamos a ver las categorías, a mencionar brevemente algunos ejemplos. Ok, uno de estos tipos de leyes rabínicos es lo que se llama siag. Siag en traducción al español es vallas. La idea es que a veces aplican leyes un poco más estrictas para proteger las leyes divinas. Un ejemplo que tiene también que ver con nuestro tema de hoy, con Shabbat, tal como vamos a ver más adelante. Según el judaísmo rabínico, existe una larga lista de prohibiciones, de labores prohibidas el día de Shabbat. Y entonces dijeron los sabios, dijeron, ok, es tan importante que se cuide el Shabbat y que se respete en todos sus detalles, que queremos alejar a la gente que ni por error ni por casualidad vayan a violar una de estas leyes. ¿Cómo hacemos? Prohibamos que las personas puedan tocar y mover los objetos con los que se hace una de estas labores prohibidas. ¿Ok? Por ejemplo, digamos que está prohibido prender fuego. Entonces, lo que está prohibido, según la Torá, es encender el fuego. Agregaron los rabinos, según este concepto de muktzeh, que una persona no puede coger la vela y moverla. ¿Por qué? Por el miedo que esto conlleve a que vaya a ser una transgresión de la ley divina. Entonces, este es un ejemplo y el general es que a veces los rabinos agregaron algunas leyes adicionales para alejar, para evitar que se cayera en una transgresión de origen divino. Existe otro tipo de takanot que son leyes rabínicas totalmente agregadas. Un ejemplo que también tiene que ver con uno de nuestros temas, de los temas que nos ocupan en nuestro curso, son dos festividades, la festividad de Purim y la festividad de Hanukkah, que conmemoran eventos históricos que tuvieron lugar mucho después de la entrega de la Torá a Moisés, y los rabinos estipularon fijar en estas fechas dos festividades. Y entonces, otra vez, aquí vemos un ejemplo excelente de algo que es muy conocido y popular, de una ley que fue añadida por los rabinos y que fue aceptada y es cumplida hasta nuestros días a cabalidad, a pesar de que no es de origen divino, sino que es un agregado rabínico. Otro segundo tipo de takanot se origina cuando existe alguna situación que dificulta la vida del público por una u otra razón, y vienen los rabinos a hacer una takaná, a hacer un cambio.
cada uno de estos son muy interesantes. Quiero solo mencionar un cambio muy, muy interesante, que es el Prusbul. El Prusbul fue una ley que se agregó a final de la época del Segundo Templo, y la cuestión es así: según la ley bíblica, cada 7 años es un año sabático, se dice, donde no se trabaja la tierra y donde también todas las deudas son perdonadas. Las deudas, digamos, de un préstamo de dinero o de algún tipo, teóricamente en el 7º año son perdonadas y olvidadas. Esto se puede entender, digamos, el motivo social, el interés por el pobre, pero en la realidad esta ley generó un efecto contrario que dificultó mucho justamente a los círculos más humildes de la sociedad. ¿Por qué? Porque las personas, sabiendo que las deudas iban a ser perdonadas, dejaron de hacer préstamos. Y entonces esto generó una situación social supremamente compleja y difícil. Y viendo esta realidad, Hillel Asheni, uno de los sabios, instituyó esta takaná, que lo que hace es decir que si los préstamos se traspasan no a nivel privado de cada persona, sino a la autoridad de la la Corte de Justicia, entonces para la Corte de Justicia sí puede conservar la validez del préstamo. Y esta takaná fue supremamente importante y beneficiosa porque permitió que la economía local pudiera seguir basándose y utilizando esta importante herramienta de los préstamos. Ok, entonces este es un ejemplo de una ley rabínica que es interesante porque no solamente es un agregado rabínico, podríamos hacer una clase entera sobre este tema, sino que también viene de algún modo a, no sé si evadir o a solucionar justamente una ley que figura explícitamente en la Torá. Ok, después de la época de la ley oral, también los rabinos, sobre todo en la Edad Media, seguían teniendo la autoridad de hacer takanot, de agregar leyes que tenían que ser para también, un poco similar como lo que vimos del Prusbul, tenían que venir a solucionar alguna situación histórica puntual. La diferencia es que las takanot posteriores, es decir, a partir de la Edad Media, no son eternas. ¿Okay? Lo que implantaron los rabinos de la ley oral, por ejemplo, Purim y Hanukkah, es una ley que no tiene límite de tiempo. Las takanot que son más tardes se pueden aplicar por un tiempo limitado, pero que en muchos casos pasan a formar parte inherente de la ideología, de las tradiciones judías que siguen vigentes incluso después de la fecha en la que teóricamente ya dejaron de estarlo. Y un ejemplo muy interesante es la cuestión de la monogamia. Tal como ustedes conocen en los relatos bíblicos, la monogamia no es una ley que tenga origen bíblico, y de hecho en el judaísmo, aunque no se practicaba prácticamente desde la Edad Antigua, en ciertos círculos, sobre todo por ejemplo en comunidades donde vivían en ambientes en países árabes, donde ahí era una costumbre social aceptada, entonces también dentro de los círculos judíos la poligamia era una costumbre aceptada. Pero vino una figura rabínica muy importante en Ashkenaz, en Francia, Alemania, conocido como Rabbeinu Gershom Meor Lagolá,
que instituyó la prohibición de la poligamia, instituyó la monogamia en el judaísmo. Esta teóricamente era por un tiempo limitado, pero sin lugar a dudas, la monogamia a partir de esta época y posteriormente también, no en el momento histórico de Rabbeinu Gershom Meor Lagolá, pero posteriormente también fue un valor que se introdujo dentro de todos los círculos judíos, también aquellos que estaban, que se desarrollaban en el mundo musulmán, que se adoptó y hoy en día una persona que no sea suficiente docta quizás no sabe que que fue un agregado, que fue una novedad que vino posteriormente, sino que hoy en día la monogamia ya es constituida como parte inherente de la concepción judía de la familia. Ok, ahora bien, las leyes rabínicas, lo que dijimos que son las leyes, la Torah, leyes miderabanan, los agregados rabínicos, en la jerarquía legal tienen un lugar inferior a lo que es la ley escrita y la ley oral, que son consideradas divinas. ¿Okay? Esto no quiere decir que no sean obligatorias. No son cualquier persona que acepte la autoridad del judaísmo tradicional está igualmente obligado a cumplir tanto las leyes de la Torá como las leyes rabínicas. Entonces, ¿en qué vemos esta jerarquía? Por un lado digo que son obligatorias las dos y por el otro lado digo que son menos importantes que las leyes de la Torá. Esta diferencia la vamos a ver en casos específicos cuando, por ejemplo, se está intentando facilitar o hacer algún cambio. Entonces, para las autoridades rabínicas es mucho más fácil autorizar en casos puntuales, no de forma general, no la anulación, pero en un caso puntual que no se cumpla una ley rabínica a una ley de la Torá que es mucho más difícil a nivel legal violarla, así sea temporalmente. Incluso también cuando puede haber un choque entre una ley de la Torá, una ley rabínica, entonces no cabe la menor duda que la ley de la Torá, la ley divina, va a tener prioridad sobre la ley rabínica. Muy bien. Hasta aquí con la cuestión de la introducción a la ley oral. Sé que ofrecí ahora una cantidad muy grande de información. Espero que algunos de los conceptos básicos los iré recordando, los vamos a ir utilizando también más adelante, pero repito lo que dije al principio, comprender esta ideología de que existe al lado de la ley revelada, escrita, una ley oral y que es igualmente autoritaria, es lo que nos va a facilitar comprender en qué consiste y cómo ha sido formulado y desarrollado el judaísmo hasta nuestros días. Esto va a afectar, en nuestro curso hablamos de las festividades y del tiempo, pero este aspecto va a afectar absolutamente todos los aspectos del judaísmo. Y ahora nos vamos a Shabbat. Si en nuestro curso estamos abordando las festividades y las fechas especiales, no cabe la menor duda que Shabbat es el día sábado, el día de reposo según el judaísmo. Es la fecha más importante de todas estas festividades, razón por la cual también vamos a dedicar 2 clases, bueno, clase y media a este importantísimo tema. Ok, vamos a empezar primero viendo las fuentes bíblicas de esta fecha. El Shabbat, tal como ya lo mencionamos y intentando aplicar los conceptos que aprendimos ahora, es una fiesta mideoraita, es una fiesta que figura en la Torá y es de carácter, se considera una ley divina. ¿Cuándo es la primera vez que figura en la Torá la cuestión del Shabbat? En los primeros
en el primero y segundo capítulo del primer libro de Génesis, encontramos en el contexto de la creación y se hace referencia al Shabbat en el siguiente texto. Leo principios de Génesis 2, que en realidad concluye lo que figura en Génesis 1. Quedaron concluidos los cielos y la tierra y todo lo que contienen, es decir, los 6 días de la creación. Habiendo concluido Elohim el día séptimo su obra que él había hecho, cesó, lo puse aquí en hebreo, vaishvot, dejó de hacer. Puse la palabra porque esta es la raíz de Shabbat. El significado de Shabbat es cesar, dejar de hacer. En el día séptimo, toda su creación que él había hecho. Bendijo a Elohim el día séptimo y lo consagró, ya que en él cesó, otra vez, Shabbat, de toda su obra que Elohim había creado para hacer. Así fue el nacimiento de los cielos y la tierra cuando fueron creados, en el día de hacer Adonai Elohim, tierra y cielos. Muy bien, entonces aquí podemos señalar 2 puntos esenciales. Primero, esta es la primera vez, ya desde el principio del primer libro, que se menciona Shabbat, y está claro que estamos hablando del mismo tema. Estamos hablando aquí del séptimo día, del día en que Dios dejó de hacer su obra. También vemos aquí que no solamente Él dejó de hacer su obra, sino que consagró a este día. Dios hizo algo, elevó a este día. Pero lo que no vemos acá es alguna instrucción para el ser humano. Aquí no nos dice si el hombre tiene que hacer algo. Cuentan el relato de la creación. Dios dejó de hacer en el séptimo día y no está claro si se espera que el hombre haga algo o no. No se hace referencia a la relación entre la creación divina y el modo como el hombre debe señalar futuramente este día. ¿Okay? Es algo que no aparece en este primer texto del Génesis. Ok, el Shabbat ya como una ley obligatoria de cesar de hacer las labores, tal como mencioné anteriormente, figura varias veces en distintas partes de la Torá. No vamos a poder leer todos los textos porque son muchos, pero sí quisiera señalar, porque muchas veces en la Torá tenemos un tema que se convierte importante y en realidad fue mencionado muy brevemente en muchos puntos. La Torá, la Biblia es muy minimalista y a veces se menciona muy pocas veces, pero no en lo que se refiere con Shabbat. Shabbat es un tema recurrente que aparece una y otra vez en distintos contextos y no cabe la menor duda que juega un papel central de gran importancia en el texto bíblico. Pero vamos a leer ahora algunos apartes. Empecemos con los 10 mandamientos. Uno de los 10 mandamientos tiene que ver con el séptimo día, con el día de Shabbat. Los 10 mandamientos figuran en 2 de los libros del Pentateuco. Hay una versión en Éxodo y una versión en Deuteronomio. No vamos a leer todos los 10 mandamientos porque eso nos llevaría mucho tiempo innecesario. Vamos a hacer lectura específica de lo que tiene que ver con Shabbat. Mientras yo hago la lectura, yo los invito a que ustedes intenten pensar cuáles son las diferencias que encontramos en las 2 versiones de los 10 mandamientos respecto al precepto del séptimo día. Leo primero lo que figura en Éxodo. Recuerda el día de Shabbat para consagrarlo. 6 días trabajarás y harás todo tu trabajo. Empero el día séptimo es Shabbat para Adonai, tu Dios. No harás trabajo alguno. Ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu bestia, ni el extranjero que mora en tus ciudades. Pues en 6 días hizo Adonai los cielos y la tierra, el mar y todo lo que ellos contienen, y reposó en el día séptimo.
Por eso bendijo Adonai el día de Shabbat y lo consagró. Esto es lo que figura en Éxodo. Vamos a leer ahora lo que figura en Deuteronomio. Observa el día de Shabbat para consagrarlo, como te ha ordenado Adonai tu Dios. Harás todo tu trabajo, empero el día séptimo es Shabbat para Adonai tu Dios. No harás trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ninguna de tus bestias, ni tu extranjero que mora en tus ciudades, para que repose tu siervo y tu sierva como tú. Habrás de recordar que esclavos fuiste en la tierra de Egipto y que te sacó Adonai, tu Dios, de allí con poder fuerte y brazo tendido. Por esto te ha ordenado Adonai, tu Dios, observar el día de Shabbat. Muy bien. Primero, vieron que existe una gran similitud en parte importante de las dos versiones cuando hace la descripción casi, no es idéntica en 100%, pero cuando dice quién tiene que descansar, la lista es bastante similar. Hablemos de las diferencias que figuran. Primero, la primera palabra en Éxodo dice recuerda y en Deuteronomio dice observa. Volviendo un poco a las interpretaciones de la ley oral interpreta esta diferencia señalando que observa el día de Shabbat se refiere a las prohibiciones, hay que observar y omitir hacer las labores prohibidas, y recuerda el día de Shabbat se refiere a las costumbres positivas, lo que sí tenemos que hacer el día de Shabbat, que entre paréntesis, entre la clase de hoy y la clase de la semana que viene vamos a hablar de las prohibiciones de Shabbat y vamos a hablar también de las costumbres de Shabbat. Y una diferencia adicional, que quizás es la diferencia más importante entre estos dos textos, es que la versión de Éxodo menciona el evento de la creación. Y en este sentido, podríamos interpretar que el mandamiento en Éxodo viene a ser como una declaración teológica. Es decir, nosotros descansamos el séptimo día y al descansar estamos dando testimonio que creemos y sabemos que Dios es el creador, que Él creó el mundo en 6 días y el séptimo día descansó. Estamos haciendo una declaración teológica, por llamarlo así. Por el contrario, en la versión de Deuteronomio, el evento histórico que se menciona es justamente la salida de Egipto, y aquí se pone un énfasis muy interesante en el aspecto social incluido en este día. Habrás de recordar que esclavos fuiste en la tierra de Egipto. Ustedes fueron esclavos, ahora que ustedes ya no son esclavos y son los señores, no se olviden que ustedes fueron esclavos y que ustedes también tienen la obligación de preocuparse por aquellos que trabajan para ustedes y darles el séptimo día como día de descanso. ¿Okay? Aquí vemos, si en el primero vimos un valor teológico, aquí vemos un mensaje social muy importante. Muy bien, lo que quiero recalcar, algo que ya he mencionado antes y que lo voy a seguir mencionando hasta el final, a lo largo de la lectura de todos los textos, es que el texto repite y repite y repite, en cualquiera de las versiones, en cualquiera de los contextos. No harás trabajo alguno, no harás trabajo alguno, por eso también lo señalé, ¿ok? Y si se recuerdan lo que dije antes, ¿y cuál es el trabajo que no podemos hacer que es tan grave? ¿Ok? Dejo la pregunta por ahora abierta. Ok, vamos a otro texto. Otra fuente también se encuentra en Éxodo. Lo que les pido el favor que reflexionen mientras yo hago la lectura es cuáles son las consecuencias, según la fuente bíblica, de incumplir con las reglas del Shabbat, con aquel que hace trabajo en Shabbat. Dice el texto así: Mas tú habla a los hijos de Israel diciendo, empero mis Shabbatot habréis de observar.
ya que un signo es entre mí y entre vosotros para vuestras generaciones, para que se haya de saber que yo soy Adonai, el que os consagra a vosotros. Habréis de observar el Shabbat, pues sagrado es para vosotros. Cualquiera que lo profane, morir habrá de ser muerto, ya que todo el que hiciera en él trabajo, será truncada aquella persona de en medio de sus congéneres. 6 días habrá consagrado ante Adonai. Todo el que hiciere trabajo en el día de Shabbat, morir habrá de ser muerto. Habrán de guardar los hijos de Israel el Shabbat para observar el Shabbat por sus generaciones. Pacto eterno. Entre mí y los hijos de Israel, un signo es para la eternidad, ya que en 6 días hizo Adonai los cielos y la tierra, mas en el séptimo cesó y reposó. ¿Okay? Estamos hablando de aquí de un pacto, quizás el pacto entre el pueblo y el creador, y otra vez repitiendo el motivo de la figura de Dios como el creador, pero también aquí aparecen afirmaciones supremamente graves. Será truncado aquella persona de entre sus congéneres. El castigo por el incumplimiento es la muerte, ¿ok? Hoy en día, evidentemente, no se aplica mientras que no exista un tribunal que sea aceptado, pero en el contexto bíblico estamos hablando de una infracción supremamente grave. Y vuelta y hago la pregunta, ¿cómo es posible o a qué se refiere la Torá que nos está hablando de una cuestión tan grave, tan fundamental? ¿Cuál es ese trabajo que está tan prohibido de hacer? ¿Cómo lo podemos, de dónde lo podemos aprender? ¿En qué se refiere? Si el texto bíblico no nos habla en detalle de cuál es la definición de una labor prohibida. Muy bien, leamos un texto más. 6 días se habrá de hacer trabajo, empero el día séptimo será para vosotros consagrado, Shabbat, día de descanso ante Adonai. Todo el que hiciere en él trabajo habrá de ser muerto. No encenderéis lumbre donde quiera que habitaréis en el día de Shabbat. Ok, la primera parte un poco es similar al texto anterior que leímos. Traje esta fuente porque es el único lugar donde hay un detalle específico de algo que está prohibido hacer. Está prohibido encender fuego. Este es el único lugar en la Torá donde se señala un detalle puntual de qué es lo que está prohibido hacer el día de Shabbat. Entonces, sí figura algo, pero esto es lo único que figura, ¿ok? A forma literal. Ok. Tal como mencioné desde el principio de la introducción y ahora fui señalando en cada uno de los textos que fuimos leyendo, queda abierta la pregunta de cuáles son las labores que están prohibidas hacer el día de Shabbat. Y lo que vamos a ver, a empezar a ver ahora, es cómo responden los sabios de la ley oral a esta pregunta tan básica. ¿Qué es lo que se expone en la tradición de la ley oral? El texto que vemos acá es el texto también que figura en Éxodo 31 que nosotros ya leímos. Voy a mostrarles dónde leímos en 31, ¿ok? Más habla a los hijos de Israel diciendo, empero mi Shabbatot habréis de observar. Ok, este texto ya lo leímos. Lo que vamos a leer ahora es el texto que viene inmediatamente antes de lo que ya leímos. ¿Ven? Aquí en el versículo 13, más tú hablas a los hijos de Israel diciendo Shabbatot, eso es lo que leemos. ¿Qué viene antes? ¿De qué estaba hablando la Torá antes de hablar de forma tan grave de la cuestión del Shabbat? Lo leo muy rápidamente. Habló Adonai a Moshe diciendo,
Mira, he designado por hombre a Betzalel, hijo de Uri, hijo de Hur, de tribu de Yehuda, y lo he colmado con espíritu de Elohim, con sabiduría, con inteligencia y con conocimiento de toda labor, para crear diseños, para labrar el oro, la plata y el cobre, y para la talla de pedrería, para engastar, y para la talla de maderas, para hacer toda labor. Ok, no voy a leer todo el texto, ustedes están invitados después a leerlo en su totalidad. Lo que quería señalar es que el texto inmediatamente anterior está haciendo referencia a a las labores que se realizaban en el desierto para la construcción del tabernáculo. El tabernáculo, que era como el centro, el lugar de rito que iba de un lugar a otro con los hijos de Israel en el desierto. Entonces nuestros sabios llegan a la siguiente conclusión. Dicen, si aquí están hablando de todas las labores, están hablando de las labores del tabernáculo, inmediatamente viene el texto a decirnos, tienes que dejar de hacer labores. Esto quiere decir que las labores son lo que estaban haciendo para construir el tabernáculo. Y en base a estos dos textos que viene uno detrás de otro, desarrollan toda la estructura, toda la idea de las labores en detalle y en un gran detalle, las labores que van a estar prohibidas el día de Shabbat. En nuestra siguiente clase, al principio de la siguiente clase, vamos a elaborar un poco más la cuestión de las 39 labores prohibidas, esta teoría, toda esta formulación de la literatura de la ley oral para establecer y definir cuáles son las labores que están prohibidas el día de Shabbat. Y obviamente estas labores van a ser consideradas como prohibiciones de la Torah, no prohibiciones rabínicas. Entonces, hasta aquí para el día de hoy, para resumir lo que hicimos en nuestro encuentro de hoy. La primera parte de la clase la dedicamos para hacer una pequeña introducción a los conceptos básicos y comprender en qué consiste en la ideología judía la ley oral y cuál es la relación entre la ley oral y la ley escrita y los agregados legales de los rabinos. Y en la segunda parte de nuestra clase comenzamos nuestro tema del Shabbat observando las fuentes bíblicas en las que figura esta festividad. En nuestra siguiente clase, si Dios quiere, vamos primero que todo a desarrollar un poco más el tema de las 39 labores prohibidas y luego hablar de costumbres puntuales que se desarrollaron desde entonces hasta nuestros días relacionadas con el día, con el séptimo día, con el día de Shabbat. Bueno, Lisa, muchísimas gracias. Vamos entonces a las preguntas, si te parece. Comenzamos con Samuel García Pelayo, que pregunta si en el tema de ese diálogo entre la Torá y el Talmud, si se pueden seguir agregando leyes. Ok. Primero, nos agregas un término. Yo intenté limitar la cantidad de términos nuevos que agregaba en la clase, así que no mencioné el concepto de Talmud, pero si ya lo mencionas, entonces lo aclaro. Lo que hablábamos de la ley oral y los rabinos que interpretan y aplican las leyes de hermenéutica, esta ley oral hoy en día ya no es oral, ya se encuentra por escrito y el primer compendio de esta ley oral que fue editada cerca del año 200 se llama la Mishnah, y luego el grandísimo bagaje de la ley oral se encuentra en el texto del Talmud. Quizás en otra ocasión entraremos un poco más en detalle. Pero ahora a la pregunta puntual sobre las leyes que se agregan. Tal como mencioné muy brevemente en alguna parte de la clase de hoy, las autoridades rabínicas de hoy, digamos, podemos hablar de dos tipos de
de autoridades. Primero, existe en teoría la posibilidad de añadir leyes según circunstancias históricas peculiares, tal como les mencioné el ejemplo de la monogamia, que eso fue después de la época de la ley oral, y la peculiaridad de este tipo de leyes que se agregan por circunstancias históricas es que están limitadas por un tiempo peculiar, pero sí quisiera señalar que es una costumbre, que es una herramienta muy poco utilizada. Los rabinos intentan no agregar, además no cualquier rabino puede agregar leyes, tiene que ser una autoridad rabínica que tenga un alcance muy grande, y es algo que no suele ser muy popular. Donde sí hay una mayor autoridad, una mayor creatividad digamos, en la actividad rabínica, halágica, legal de nuestros días, yo podría mencionar, digamos, dos campos. Primero, en circunstancias nuevas. Hay todo un género literario que se llama la responsa, que son preguntas puntuales que se le hacen a los rabinos. Y esto es un género que ha existido desde la época de los Geonim, inmediatamente después de la clausura del Talmud, hasta nuestros días. Se envían preguntas a los rabinos y los rabinos tienen que dar una respuesta a situaciones que no hay respuestas en los textos ya existentes. Obviamente que no lo pueden hacer de forma totalmente deliberada y según su parecer, sino que tienen que utilizar las fuentes y las nociones y las reglas que ya existen en la ley oral, pero aquí tenemos un campo donde los rabinos hasta nuestros días no sé si llamarlo, traen nuevas leyes, pero sí dan nuevas respuestas a circunstancias específicas. Segundo, el mundo se va desarrollando y esto tampoco lo llamaría nuevas leyes, pero el mundo se va desarrollando e indefectiblemente el mundo rabínico tiene que dar respuestas a situaciones que no existían en el pasado. Por poner un ejemplo, la electricidad. En la época del Segundo Templo no había electricidad. En la época que fueron formuladas las 39 labores, no había electricidad. Cuando aparece la electricidad, los rabinos de aquel momento tienen que venir y responder. ¿Qué es la electricidad? ¿Está prohibido en Shabbat? ¿Cómo lo aplicamos con las 39 labores prohibidas que vamos a ver la semana entrante? Esto es un tema puntual, pero hasta nuestros días, hoy en día, digamos, hay tecnologías por ejemplo, de IVF, de in vitro. Eso está permitido, está prohibido. Todos los cambios tecnológicos indefectiblemente conllevan a las autoridades rabínicas a ofrecer respuestas que no existen de forma clara y que tienen que utilizar las bases que ya existen en la gran literatura rabínica que luego siguió desarrollándose después de la época del Talmud, pero que sigue siendo relevante en el sentido que sigue habiendo un movimiento. La palabra alajá, que es ley, viene de la raíz andar, la ley. ¿Y por qué? Porque es una ley que está siempre en movimiento, aplicándose a las distintas circunstancias. Bien, seguimos con más preguntas. Pregunta Carlos Coronel, ¿por qué, si era fundamental, no dio Dios toda la Torá escrita para evitar interpretaciones y controversias? ¿Qué dicen los rabinos? Ok, excelente. Según la mentalidad, según la ideología del mundo rabínico, justamente existe un valor agregado a la tradición, al hecho que no es un libro que está ya escrito y cualquier persona lo puede venir y coger, sino que existe un gran valor en el hecho que el padre tiene que transmitir a su hijo y el hijo al nieto, y este tipo de cadena que es el ideal puede
llegar a funcionar solamente según esta mentalidad cuando existe esta oralidad, que es lo que nos acerca mucho al concepto de la tradición. No es solamente que tenemos un libro de leyes, tenemos un libro de leyes que tenemos que seguir estudiando, que tenemos que seguir interpretando, que tenemos que seguir transmitiendo, y esa es parte esencial, según la visión judía, de tanto de la parte intelectual del estudio como de la parte vivencial del judaísmo. Y quizás esa es una de las razones por la cual el estudio de por sí es uno de los valores que ha estado más presente y que ocupa un lugar tan elevado en la escala de valores de la cultura judía a lo largo de toda la historia. Bien, seguimos con más preguntas. Bueno, relacionado con el tema, pregunta Silvana Flores, quisiera saber quiénes eran los grupos de la época del Segundo Templo que no aceptaban la equiparación de la ley oral con la escrita y por qué tenían esa postura. Okay. Primero, esta es una pregunta que podría responder mucho mejor Ariel o Adolfo, que se especializan mucho más en la época del Segundo Templo, pero en general se considera que había 3 grupos en la época del Segundo Templo: los saduceos, los fariseos y los esenios. Salvo los fariseos, los otros 2 grupos, respecto a los esenios, hay debate entre los académicos de nuestros días hasta qué punto sí aceptaban la ley oral o no, o quizás había distintos grupos, divisiones dentro de los mismos esenios. Pero los saduceos en gran parte no aceptaban la idea de la ley oral. Muchos de ellos eran justamente los sacerdotes en el templo, y entre estos grupos, muchos de ellos no se aceptaba esta tradición de la ley oral. Pero a fin de cuentas, el juicio de la historia, que no podemos explicar, dio el resultado que fueron aquellos que conservaron o que reconocían la ley oral, aquel grupo que sobrevivió como grupo. Quizás podríamos hacer un poco el puente con lo que dijimos en la primera pregunta, el valor de la tradición, de la transmisión, de conservar y transmitir. Así que, en mi humilde opinión, creo que tiene una relación estas dos preguntas. Sí, no, solo para adicionar, además era tanta la tradición oral que llegó un momento que debió escribirse. Se debía escribir porque la información oral era demasiado grande. Así que bueno, seguimos. Pregunta Luz Líbano. En varias oportunidades te has referido a los sabios. ¿A quiénes te refieres? ¿Qué condiciones o características deben tener? ¿Quiénes son esos sabios? Ok, excelente pregunta, y también me invitan a aclarar términos adicionales. Al final le voy a terminar llenándolos de un mundo de términos nuevos. Cuando yo me refiero a los sabios, me refiero, por ejemplo, cuando me referí a lo largo de la clase de los sabios, me refería a los sabios de la época de la ley oral. Un poco relacionado con los 2 conceptos que vimos antes, la Mishnah, que fue el primer compendio, y el Talmud, que fue después. Los sabios de la época de la Mishnah se conocen como Tanaim. Los sabios de la época del Talmud se conocen como Amoraim. Eso a nivel de los términos. Ahora a tu pregunta importante. ¿Quiénes son los sabios? ¿Quién determina quién es sabio, quién no es sabio? Y es supremamente interesante porque estamos hablando de un proceso, quizás en la época del Talmud, cuando ya había instituciones un poco, las yeshivot, las academias en Babel, era un poco distinto, pero si hablamos de las épocas más tempranas, a diferencia de lo que conocemos hoy en día, que un líder religioso es una persona que, no solo religioso, cualquier líder en cualquier otro campo es una persona que tiene estudios específicos y recibe un título y entonces llega a la posición de rabino.
Para ser rabino hoy hay que hacer unos estudios, recibirse como rabino, así como cualquier otra profesión. Estos sabios no. Aquí estamos hablando de un fenómeno social, cultural muy expandido y que tiene que ver otra vez con el valor del estudio, y nadie decidía o definía quién podía gozar del título sabio o no. Aquellas personas que se reunían a estudiar durante años y años y absorbían esta tradición y luego ya hacían sus aportes y tenían sus opiniones, todas aquellas personas que son mencionadas, y algo muy peculiar sobre todo del Talmud, también en la Mishnah, pero sobre todo el Talmud es que a diferencia de los textos legales que podemos imaginar que dice que está prohibido, que está permitido, aquí encontramos, son libros, son textos de carácter dialógico por definición, son diálogos, son se escuchan muchísimas voces. Entonces, cualquier persona de la cual se incluyó alguna de sus opiniones en alguno de estos textos, nosotros los llamamos sabios del Talmud, sabios de la Mishnah. Es decir, que es un proceso más bien natural que una idea de una posición a la que haya que llegar porque alguien lo nombre o porque haya hecho unos estudios. No, es una cuestión más bien espontánea, pero que se lo ganaban con mucho esfuerzo, con mucho estudio, hasta que llegaban al nivel de exponer sus propias ideas, opiniones, lecturas e interpretaciones. Bien, más preguntas. Bueno, algunas preguntas que tienen que ver con el encendido del fuego. Pregunta Carlos, ¿cuál es el trasfondo de la prohibición de encender fuego en Shabbat? Y otras preguntas que tienen que ver también con el día de hoy. ¿Cómo se cocina en Shabbat? Hoy en día si no se puede prender fuego. Ok, excelente. Voy a responder muy brevemente porque justamente lo que queremos hacer en nuestra clase de la semana entrante es elaborar un poco más las prohibiciones, las costumbres, pero para no dejar sin responder a tu pregunta, en efecto, no se cocina en Shabbat hasta nuestros días. Está prohibido cocinar. Lo que se suele hacer es cocinar. Parte de las preparaciones para el Shabbat es cocinar antes de que entre el Shabbat, y lo que sí está permitido es calentar la comida, pero de una forma muy peculiar que no llegue a cocinarse. Es decir, si yo tengo una olla, no la puedo poner a calentar directamente en el fuego porque eso la estaría llevando a cocinar. Entonces, lo tengo que poner en una temperatura especial, quizás no directamente en el fuego, depende de lo que sea, para poder comer comida caliente. A propósito, mencionamos antes a los caraítas. Los caraítas pues, es un grupo que existe hasta nuestros días que no creen en la ley oral y que por lo tanto toman de forma literal todo lo que figura en la ley escrita. Y por ejemplo, hasta el día de hoy, los caraítas no encienden ningún tipo de fuego en los hogares, no solo que durante el Shabbat no lo encienden antes y tampoco calientan, ¿ok? Porque eso también viene de la distinta forma como se entendió la fuente bíblica. A propósito de eso me recordé del tema de los caraítas. Bueno, preguntan aquí, hay algunas preguntas que tienen que ver con la organización, porque hablaste que los rabinos tienen, digamos, el poder, la potestad en diferentes épocas de crear nuevas, no voy a decir leyes, ¿no? Pero sí adaptaciones, porque hay gente que pregunta cómo puede ser que si está escrito en la Torá vienen rabinos y escriben nuevas leyes. Son más que nada adaptaciones a la modernidad. Como dijiste, no había electricidad, lo mismo no había autos en el pasado y alguien tiene que definir qué se hace con los autos. Pero hablando de eso, pregunta Luis Gala, ¿cómo los rabinos están organizados internacionalmente? Si hay alguna jerarquía, como en el caso de la Iglesia Católica, o si hay escuelas, ¿cómo funciona eso? Ok, excelente pregunta. Primero que todo, no. En el judaísmo no existe una jerarquía clara, que exista una autoridad superior. De hecho, el judaísmo contemporáneo, que es un tema de por sí supremamente interesante, está conformado por grupos muy distintos. Tal como mencionamos varias veces la semana pasada, no todos los grupos judíos de nuestra época
son observantes ortodoxos de la ley. Hay también muchos grupos que ya no se rigen, no viven según un estilo de vida de acuerdo a la ley judía, pero incluso dentro del mundo ortodoxo, es decir, donde todavía se acepta la autoridad de la ley de la Torá, de la ley rabínica, tampoco existe una única autoridad. Y por lo tanto, y lo que voy a decir va a ser cierto en cualquier tipo de respuesta, es decir, también estamos hablando aquí de una cuestión de comunidad, de una cuestión de la autoridad espontánea, que tenga una autoridad rabínica, según esto va a tener alcance su opinión. Es decir, si un rabino de una pequeña comunidad en Perú da una respuesta a una pregunta alágica, entonces va a tener su efecto, su comunidad lo va a recibir, lo va a respetar y punto. Pero no va a tener un impacto más grande. Por el contrario, existen ciertas figuras rabínicas, no existe ninguna figura rabínica que sea universalmente aceptada por todos, pero hay figuras rabínicas que tienen un mayor impacto, que su autoridad es aceptada de forma en mayores círculos, y por lo tanto las decisiones alágicas que pueda tomar, las decisiones legales que pueda tomar una figura de peso rabínico van a tener una mayor influencia en el mundo judío. Pero no existe un rabino, o no, ni siquiera tenemos que hablar de rabino. Digamos, creo que el sueño la visión para un futuro es que exista una corte rabínica que sea aceptada por todo el mundo. Eso no existe, ni siquiera hoy que existe el Estado de Israel y que existe un cuerpo, una organización del rabinato de Israel. No, este rabinato no cuenta con la autoridad que sea aceptada por todo el mundo judío. Así que hasta el día de hoy, no, en el día de hoy, y de hecho creo que desde la época antigua nunca han habido figuras de gran importancia e impacto. No creo que se pueda hablar ni de un tribunal ni de una figura rabínica que haya tenido una autoridad absoluta frente a todo el pueblo. Solamente para dar unos ejemplos del Rambam o Maimónides o Rashi, que son figuras del pasado que hoy en día son consensuadas, diría yo, por todas las corrientes del judaísmo. No hay nadie que vaya a decir, no, lo que dijo Rashi está mal, ¿no? Volviendo a ese tema. Pero bien. Pero antes de que, si ya mencionaste al Rambam, no puedo, es muy interesante lo que tú dices, porque el Rambam, hoy lo tomas y tienes absolutamente toda la razón. Hoy en día nadie va a discutir que Maimónides, que el Rambam es una fuente totalmente autoritaria en todos los círculos, nadie va a apelar a su autoridad. Pero en su época hubo grandísimos grupos que estuvieron en contra, pero de forma supremamente fuerte, incluso violenta, en contra de varias de las labores que hizo el Rambam, como tanto su labor legal de resumir o condensar en una obra toda la ley judía, lo que antes figuraba de forma más bien de diálogo, y también su postura filosófica. Entonces es un excelente ejemplo de algo que alguien hoy en día nadie va a decir que no tiene autoridad, y en su época definitivamente no fue aceptada por todos. Ok, es para seguir hablando rato, porque no habla también del pluralismo de ideas. Inclusive en el Talmud uno puede ver diferentes opiniones y no hay ese sesgo jerárquico que hay en otras culturas. Pero bien, seguimos con más preguntas. José Freddy Hernández pregunta, ¿qué principales diferencias hay entre la forma de guardar el Shabbat actualmente y la del tiempo del Segundo Templo? Bueno, creo que aquí la pregunta es supremamente compleja por varios temas. Bueno, primero, no cabe duda que no solamente el Shabbat, eso lo vamos a ver a la luz prácticamente de todas las festividades que vamos a mencionar. La crisis de la ausencia del Templo de Jerusalén transformó de forma muy profunda la vivencia judaica. Es decir,
cuando existía el Templo de Jerusalén, entonces habían el epicentro en muchos casos era el templo, había los sacrificios que se llevaban al templo, como que él era un poco el centro, y obviamente eso hizo un cambio inmediato en la forma como se manifestaba las costumbres o el centro, las prioridades que podían haber en la época del templo y en nuestros días. Eso por un lado, la cuestión del templo. Pero segundo, lo que ya mencionamos antes, en la época del segundo templo, no todos, dos cosas. Primero, no todos los grupos judíos aceptaban de igual modo, de igual forma la autoridad de la ley oral. Y segundo, esta ley oral siguió desdibujándose también después de la época del Segundo Templo. Es decir, cuando hablamos del Talmud, el Talmud es un texto muy posterior a la época de la existencia del Segundo Templo, y muchos de los conceptos de las leyes, de las costumbres que más antiguos del Shabbat se fueron estableciendo y formulando en el Talmud. Eso sin mencionar que muchas de las tradiciones fueron desarrollándose, ya no estamos hablando de las leyes, pero de las tradiciones. La semana que viene voy a intentar traerles algunas de las distintas tradiciones, se fueron añadiendo y transformándose, así que el concepto es el mismo, la fuente bíblica es la misma, la idea del día de reposo es el mismo, pero los modos de señalar y de cumplir y los detalles, aunque no podemos adentrarnos y ver exactamente cómo era, podemos asumir que habían diferencias significativas. Ok, ya nos estamos acercando al final. Hay muchísimas preguntas que les pido disculpas a las que lo preguntaron, pero va a ser realmente desarrollado la próxima clase, que tiene que ver con la modernidad, con el Shabbat, con los usos y costumbres en el día de hoy. Así que esperen paciencia, la próxima clase será tratado. Pero una pregunta que no tiene que ver, o sea, no tiene forma directa que ver con el tema, pero es interesante. Pregunta Garciela Aimoneto si entre los rabinos hay mujeres, y si así fuera, ¿podría ser considerada también como sabia alguna de ellas? Ok, me encanta tu pregunta, pero me gusta menos la respuesta. Bueno, digamos así. Formando parte de la sociedad patriarcal que había en su época, y de hecho durante gran parte de la historia judía, no existió un grupo de mujeres que hayan sido conocidas como sabias. Sí puedo mencionar un caso particular de Bruria. Hay una mujer que mencionada de la época de la ley oral, que era sin lugar a dudas una mujer muy sabia, que figuran varias de sus opiniones. Es un caso supremamente interesante, pero es un caso único. Así que lamentablemente, si hablamos de la época de los sabios, no había un grupo de sabios. Esto me recuerda un poco la conferencia que dimos hace un par de meses sobre el lugar de la mujer, y si les interesa el tema y no vieron la conferencia, está en la plataforma porque hablamos justamente de ese tema. En el mundo ortodoxo de nuestros días, no se reconoce como tal el concepto de rabino. ¿Ok? En los círculos del judaísmo liberal, en el mundo conservador, en el mundo reformista, existen rabinas. En el mundo ortodoxo no existen rabinas, pero tampoco sería cierto decir que no han habido cambios culturales y sociales de profundidad. Dependiendo el círculo ortodoxo, hay también distintos lugares. Hay círculos ortodoxos que las mujeres no solamente se les permite, sino se les fomenta llegar a estudios superiores rabínicos. No llegan a obtener el título de rabina. Hubo un caso hace poco, pero todavía no es un fenómeno que se pueda hablar de él.
pero sí se ve un fenómeno en estos círculos puntuales de mujeres que estudian a profundidad, que dan consejos legales en ciertos temas. Eso es un proceso que sí se puede ver que está sucediendo. Y quizás lo que no tiene que ver con rabinato, pero si ya hablamos de eso, un punto que sí me gustaría mencionar en este contexto es que si de forma histórica, no digo que las mujeres no estaban de forma general, no tenían acceso a la educación o no eran sabias, en todos los momentos de la historia siempre hubo casos, pero no a nivel de masa y generalizado, mientras que en la actualidad, incluso entre los círculos más ultraortodoxos judíos, la educación de la mujer ya forma parte inseparable, inherente, y a nadie se le va a ocurrir no inculcar en la ley judía a sus hijas. Y yo creo que eso es uno de los fenómenos más interesantes que han tenido lugar en el mundo, en el desarrollo cultural de judío en los últimos siglos, los últimos decenios. Ok, Alisa. Bueno, hay muchísimas preguntas que podrás imaginar, pero bueno, hemos llegado al fin. Les recuerdo que pueden compartir sus dudas, sus preguntas en la plataforma. Alisa responde muy disciplinadamente, entra mucho y van a poder inclusive, les recomiendo ver respuestas de Alisa sobre preguntas de otros colegas de este curso que seguramente van a enriquecer a todos. Así que bueno, Alisa, me queda nada más agradecerte y esperando ansiosamente la próxima clase, la clase 3. Muchísimas gracias a ti y a todos ustedes. Realmente un placer estos encuentros. Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron en esta clase en vivo. Un gran abrazo aquí desde Israel y hasta la próxima clase. Gracias. Chao, chao.